Hola artista, soy Juan Mieres y hoy vamos a pintar nenúfares, un poco al estilo de Monet, pero bueno, lo vamos a pintar con acuarelas, claro. Voy a utilizar papel de Fabriano de 300 gramos al 50% de algodón de grano fino. Mi paleta, vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo y amarillo. Y en esta ocasión vamos a necesitar magenta para las flores, porque con el vermellón no sale igual. De todas formas, si no tenéis magenta, podéis utilizar carmín, que se parece un poco. Eh, Utilizo pinceles y paletillas de pelo sintético y una espátula de plástico. El dibujo ya veis que es muy sencillo. Lo voy a hacer a partir de esta fotografía y he cambiado algo. Le he dejado un poco de agua entre las flores que están en el primer término y el segundo. Voy a reservar con líquido de enmascarar pues prácticamente todo. Voy a reservar las hojas y las flores. Mojamos un pincel gordo porque es bastante superficie en jabón de manos sin agua, Quitamos el resto, bien quitado para que no salgan manchas, y ya podemos usar la goma de reserva, que yo tengo teñido de rosa para que veáis bien dónde la he hecho. Primero voy a borrar un poco el lápiz, que no quiero que se vea tanto. Bueno, ahora echéis mucha cantidad, y no repaséis nada. No hay nada que repasar. Muy gordo hay que echar.
Voy a hacer un poquitín el reflejo de la flor también. He dibujado. Bueno, ahora hay que aclarar el pincel y dejar secar esto bien seco antes de empezar a pintar. Bueno, ahora que está bien seco, vamos a pintar el agua, que en realidad es el reflejo del cielo, o sea que lo vamos a pintar como si fuera un cielo, solo que vamos a dar las brochadas, o los brochazos, como se diga, en vertical en vez de en horizontal, para que contraste luego con las pinceladas que vamos a dar en las hojas y en las flores, que van a ir más bien en horizontal. Así va a dar la sensación de que flota. Voy a empezar por arriba, más claro. Lo pintáis un poco como os apetezca. Se trata de que sea un cielo a vuestro gusto. Yo le voy a dar un poco de rosa primero, que siempre le da un poco de alegría. Entonces voy a mojar primero con rosa, rojo y mucho agua. Cogéis una brocha bien grande. Azul celeste, un poco de rojo, agua, azul celeste, un poco de sombra tostado, un poco de azul ultramar, agua, que se noten las pinceladas, ¿eh? Azul ultramar, vermellón, luego voy a hacer como alguna nube. Azul ultramar, vermellón, a lo bestia. Voy a darle aquí un poco de movimiento. Azul ultramar y vermellón. Voy a oscurecer por este lado. Más azul.
azul y sombra tostado. Más oscuro. Más azul. Sombra tostado y azul. Alternéis las brochadas para que las pinceladas para que se noten. Voy a dar más oscuro todavía. Por aquí. Azul. Y sombra tostada. Bueno, pues así. Ahora lo voy a secar bien. Voy a darle alguna brochada aquí por arriba, que se note un poco más. Antes nada. Bueno.
Estas manchas, si os molesta, las quitáis con una cuchilla. Bueno, voy a hacer primero el verde de lejos, las hojas que están lejos, las voy a hacer más suave el color, más azulado, más apagado. Azul celeste, azul ultramar. A ver, vamos a echar un poco de amarillo, a ver qué tono sale. Un poco más de amarillo. Agua. Y voy a echar una gotina de siena tostado. Más agua. Un poco de amarillo. Bueno, yo creo que sirve para empezar. Cuidado con las flores. Un poco de ocre amarillo le voy a echar. Aquí hay otra flor. Un celeste. Bueno, las del primer término pues tienen que ser más fuertes. Entonces va a ser amarillo, más amarillo y azul celeste, que le da mucha intensidad. Más amarillo. Algo así. Bueno, le voy a dar esto de base. Un poco más de amarillo. Agua.
Voy a dar un poco de agua aquí en lo que es el reflejo para que se vaya disolviendo un poco lo que es el reflejo de la flor. Eso. Ahora voy a dar un poco de sombra tostada, alguna mancha en estas hojas de lejos. Azul y un poco de rojo. Más rojo, azul celeste. Definir un poco las hojas con la sombra más bien por la izquierda porque parece que la luz viene de la derecha. Así. Aquí voy a dar algún verde intermedio, no tan claro. Azul celeste, amarillo, azul ultramar. No sé si será muy fuerte. Ahora siena tostada. Definimos un poco las hojas. Y ahora voy a darle un tono más oscuro, azul y vermellón. Más azul. Un poco de sombra debajo de las flores a la izquierda.
poco de agua entre las hojas. Azul. Bueno, ahora vamos con las flores. Vamos a hacer sitio aquí. Los colores de las flores tienen que estar bien limpios. Coger magenta, una gotina de amarillo. Voy a dar un tono muy claro primero. Agua. Magenta, más magenta. Esta es más rosa. Agua. Más agua. Esta es muy suavina. Casi blanca. Agua. Un poco de amarillo, magenta, agua. Ahorrar pinceladas, agua. Magenta. Agua. Magenta. Luego le daré algún tono más oscuro. Al reflejo. Agua limpia.
Amarillo. Y una gotina de nada de siena tostado. Para darle un poco de vidilla este amarillo. Ahora voy a darles un poquito, un pelín más de tono. Magenta. Una gotina de amarillo. No, tanto no. Ahora un poquitín más de siena tostada en el amarillo y amarillo. Vamos a dar unos toquecines aquí. Magenta, una gotina de azul. El azul.